8 de la mañana con 37 minutos, hacemos Palabra que es Noticia, aquí en Futuro, en la radio del Rock, 88.9 en Santiago, pero nos escuchan desde Arica a Punta Arenas. Fíjense que nos vamos a ocupar de un tema que es muy, muy interesante. ¿Cómo será Santiago en un par de décadas más? ¿Cuántos habitantes tendrá o cómo cambiará el valor del uso del suelo en la capital o en otras ciudades del mundo? Son interrogantes junto a otras que podría despejar un software chileno llamado Cubeland. Este fue creado por el investigador Francisco Martínez. Este programa estima la evolución de la ciudad conforme al desarrollo demográfico y económico y los efectos también de políticas públicas implementadas en un territorio determinado. Para conocer este software que ha sido exportado a importantes capitales del mundo, París, Beijing, Berlín. Bueno, estamos acá en el estudio con Francisco Martínez, que él es investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile y también profesor de la Universidad de Chile. Francisco, bienvenido. Muchas gracias, buenos días a todos. Muy amable por estar acá. A ver si nos ayuda a entender qué es lo que es Cubeland y de alguna forma cuál es la mirada que tiene de las ciudades. Cubeland es un software basado en la economía de las ciudades que trata de entender cómo se comportan las ciudades, todo su sistema complejo que tiene. Las ciudades son sistemas increíblemente complejos. La verdad es que se ha ido descubriendo en los últimos 20 años la complejidad que tiene y ahora es materia de estudio de importantes centros científicos, justamente por eso, básicamente por el hecho de que allí conviven todas las personas, toman decisiones, construyen la ciudad, generan todos los beneficios que esa ciudad puede producir para la gente y también las dificultades. Conversábamos sobre la congestión, la contaminación, etcétera. Los crímenes es otro de los grandes problemas de las ciudades grandes. Pero sobre todo eso existe una gran atracción, que es la capacidad de integrar la gente y de alguna manera conectarla mucho mejor y de esa manera producir mejores beneficios para toda la ciudad. Entonces, un modelo de esta naturaleza lo que hace es predecir cómo va a evolucionar esa ciudad, cómo se va a extender, dónde van a aparecer nuevos centros, dónde se va a densificar y dónde se va a, por ejemplo, establecer ciertos, lo que se llaman hotspots o subcentros especificados para industria, para comercio, etcétera. Educación es otros centros que se tienden a generar especies de clúster en la ciudad, lugares donde se concentran estas actividades. Y eso es muy necesario para entonces planificar. Para eso fue construido el modelo, planificar, por ejemplo, las líneas de metro, planificar dónde se hacen autopistas, dónde conviene, dónde no. ¿Qué impacto van a tener esas autopistas sobre el desarrollo futuro? O las líneas de metro, o las líneas de buses, qué necesidades de transporte público tenemos. Todo eso se hace justamente con ayuda de estas tecnologías. Y esta predicción, digamos, se realiza utilizando variables estadísticas, variables de otro tipo de estudios que son incorporadas para Fundamentalmente, este sistema. Las cosas que necesita un análisis como este son la evolución de la población, la demografía que se llama. Y esa predicción permite entonces imaginarse y entender, generar un escenario futuro de qué es lo que esperamos. Y en base a eso empieza a construirse entonces cómo se evoluciona la ciudad desde donde estamos hasta ese estado de la demografía. Además de eso se toman en cuenta justamente lo que uno quiere analizar, por ejemplo los escenarios de política. ¿Qué líneas de metro quiere contemplar? ¿Qué autopistas? ¿Qué espacio, aumento de capacidad? Porque lo demás viene como por la tendencia del desarrollo de la ciudad, por ejemplo, el crecimiento del parque automotriz, el uso de los transportes públicos versus transporte privado, la concentración de las localizaciones en diferentes áreas, el crecimiento de áreas como Providencia en los últimos 30 años que se ha desarrollado como un polo alternativo al centro. Entonces ese es el proceso que después se analiza. Pero fundamentalmente, como te decía, la demografía y la economía, las expectativas de desarrollo de la economía. Son múltiples. Estamos conversando, ustedes escuchan a Francisco Martínez, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, bueno, y profesor también de la Universidad de Chile. Francisco, ¿hay alguno de estos elementos? Porque, claro, uno te escucha y observa que son múltiples los elementos que influyen en la constitución de una ciudad, de este espacio urbano. ¿Hay alguno que tenga más importancia que otro? ¿O este software que tú has desarrollado establece un ranking, algo así, que tenga mayor incidencia, digamos, finalmente en las personas y todo aquello? ¿O Mira, no? La verdad es que lo que más importante es la evolución de la economía y la evolución de la demografía. Esos son los factores más fundamentales en el desarrollo de una ciudad. Pero después viene toda una gama de decisiones de dónde la gente toma decisiones de localizarse. Como por ejemplo, en el caso chileno existe, uno tiene que estudiar
ciudad a ciudad cómo se comporta la gente para poder saber cómo van a tomar decisiones. En el caso chileno, lo que es relevante, en el caso de Santiago particularmente, es que la gente tiende a tener una alta valoración por sectores segregados. Hay una segregación socioeconómica muy fuerte. Eso es muy fuerte en esta ciudad. El otro elemento es el acceso en todas partes, en realidad, el acceso a transporte. Y en particular, en los ejes de mayor concentración de transporte público se genera más desarrollo, en la medida que eso permite una mayor interacción, una mejor llegada, una mejor manera de concentrar la gente en grandes números, porque los automóviles tienen cierta capacidad de poder llegar a ciertos lugares por el efecto de la congestión y los estacionamientos. Y el transporte público, en cambio, puede congregar mucho más cantidad de gente. Entonces, en base a esos ejes fundamentales se van generando estas estructuras de la ciudad y que, por lo tanto, cuando uno decide construir un metro o una autopista, está generando entonces estructuras de ciudad futura en base a justamente esa política. Francisco, quería detenerme en eso que mencionas de la segregación. ¿Nos puedes explicar un poco más? Porque pareciera que es un elemento bien central de la conversación, ¿o no? Efectivamente, es una característica que básicamente lo que hace es replicar las diferencias de ingreso que tenemos en la población, que se reflejan entonces en oportunidades. La gente se congrega en torno a los que tienen más ingresos, que tienen más oportunidades, que tienen más acceso al mundo del empleo. Y por lo tanto eso genera una especie como de áreas cerradas donde se concentran la gente con mayores ingresos. O sea, por ejemplo, irse a vivir en un determinado barrio. Exactamente, pero bueno, en Santiago la clásica frase de Plaza Italia para arriba define un poco ese comportamiento natural de la sociedad. Entonces se generan estas segregaciones y que se reflejan en todo tipo de cosas, por ejemplo, en la concentración de servicios para la gente, salud, educación, la calidad de todos de esos servicios. También el acceso, las autopistas, la concentración de más inversión pública, la calidad de vida de los sectores públicos, de los ambientes públicos, por ejemplo, las plazas, todo eso se empieza a revitalizar naturalmente por el hecho de que hay mayor capacidad de gasto, hay más ingresos. Claro. Y eso hace que se segregue una ciudad que refleja básicamente la inequidad de los ingresos. Y eso es una especie como de radiografía hacia nuestra sociedad. Claro. ¿Cómo nos podríamos, si es que se puede, ¿no? Obviamente un panorama, un sobrevuelo, imaginar Santiago en 20, 30 años? Mira, en 30 años más nosotros hicimos un estudio hace un tiempo atrás, que para el 2030 analizamos la ciudad con un estudio con un grupo alemán. Y básicamente lo que hicimos fue modelar la ciudad para esa época. Y lo que ocurre es que la ciudad sigue una tendencia de crecimiento. No es un crecimiento desbordado ni en el sentido de que vayamos a alcanzar altos niveles de ciudades como Ciudad de México. Claro, Ciudad de México no es. O las ciudades asiáticas. La población nuestra no crece tanto. Una de las cosas que hace que se frene un poco el impacto que tiene sobre las ciudades es justamente la demografía, que la demografía nuestra se está ralentizando, se está demorando en crecer, justo por el hecho de que la tasa de natalidad ha caído harto. Por otra parte, la tasa de natalidad cae mientras el ingreso de las personas aumenta, y eso hace que tengan menos hijos, pero hayan más hogares por persona, porque son menos. Cada persona tiende a tener más hogares, ¿ya? En el sentido de que ahora son parejas o solteros que necesitan un hogar. Eso significa que la ciudad crece, no a la tasa que pudo haber crecido en décadas anteriores. Y lo que vamos a ver entonces es que sigue aumentando los problemas de congestión. Santiago no tiene una congestión desbocada comparado con otros países de Latinoamérica o de Europa, particularmente Asia, algunas ciudades. Pero sí tiene congestión y la va a seguir teniendo. La congestión es inherente a las ciudades de cierto tamaño para arriba. Sobre el 1.000.000 de habitantes empieza a haber fenómeno de congestión importante. Y por lo tanto, eso va a seguir ocurriendo. Las políticas de desarrollo de transporte público también van a ser muy importantes, qué tan fuerte logramos tenerlas. Por ejemplo, las ciudades que tienen 20 y tantos millones de habitantes en Asia, Singapur, por ejemplo, las ciudades asiáticas de Shanghai, Beijing, funcionan, pero con 80% de transporte público. Claro. O sea, eso te iba a comentar. Depende de que exista una cierta red fundamental de transporte público y además una restricción al uso del automóvil. Son políticas muy fuertes. Digamos, en esos lugares.
¿Cómo? Harta bicicleta también en esos lugares. Mucha bicicleta, Claro. mucha bicicleta. Entonces, y caminata, o sea, la gente se empieza a ubicar dentro de los cercanos a los lugares de trabajo. Claro, el traslado entre el hogar, digamos, y el lugar de trabajo no es como acá que de repente te moví 2 horas y media, ¿no?, para llegar al lugar de Las trabajo. distancias ya son mucho menores, pero las ciudades son hiperdensas, cosa que uno no está acostumbrado a vivir en esos ambientes. Entonces, las ciudades van a tender a densificarse, vamos a tener ciudades más densas, y va a seguir creciendo un poco más la ciudad. Y eso va a ser, vamos a tener... La ventaja que tienen las ciudades en su crecimiento son muy impactantes, y eso es un resultado que recientemente estamos teniendo desde el mundo científico, desde la manera más científica, más que de las políticas públicas. La enorme ventaja que genera el que estemos juntos, conglomerados, y eso explica por qué se generan las ciudades tan grandes. Porque si no, ¿qué sentido tendría tener ciudades tan grandes? ¿Por qué la gente insiste en vivir en ciudades tan grandes? Bueno, hay evidencia de que eso es una cosa natural de estos sistemas muy complejos, pero que logran captar una sinergia de la capacidad creativa de la gente, y que hace que mientras más grande la ciudad, la creatividad per cápita, lo que logra producir per cápita cada individuo, en promedio es mayor. Mira. Y ese es un fenómeno increíblemente fuerte, porque además es una ley universal, en el sentido que ha sido comprobada en todas las ciudades del mundo, en diferentes estudios ya en los últimos 10 años. Esto es muy reciente, esto es de los últimos 10 años. Y eso hace que esta fuerza sea por sobre las ideas que nosotros podamos tener de detener el crecimiento, de generar incentivos. Son fuerzas súper grandes que hacen que eso se verifique en todas partes del mundo. Entonces, de ahí nace lo que ahora llamamos incipientemente la ciencia urbana, que observa de que hay una ley natural que nos congrega, que nos conviene juntarnos para producir y lograr mayor bienestar. Qué interesante eso. Y bajo esa tesis uno podría decir que esta explosión de creatividad, finalmente la idea es dirigirla ¿para qué? Para el bienestar, para más bienestar común, ¿no? Efectivamente, Claro. lo que hace esta explosión, o sea, la causa original de la explosión esta de la tasa creciente de creatividad es esta ley natural que tenemos los seres humanos, entendida como que tratamos de hacerlo lo mejor posible, tratar Claro, de crecer, de mejorar. Es una lucha permanente contra la naturaleza, contra nosotros mismos, contra superarnos. Y en la búsqueda de un bien común, de mayor satisfacción, pero también de mayor conocimiento, de enfrentar y conocer la naturaleza. Eso es lo que nos motiva a seguir luchando por conocimiento, porque por eso que la creación, la tecnología, el desarrollo no se va a detener. ¿Qué pasa con el tema de la seguridad ciudadana Eso, y estas sí, proyecciones? Tú hablabas del crimen y aquello, pero también pareciera Va que se medio convierte en aparejado un con las rol ciudades central. grandes. La evidencia que muestran las ciudades del mundo, los estudios muestran que también a mayor ciudad, mayor tamaño de ciudad en términos de población, las tasas de crimen aumentan, ¿ya? En promedio. Esto significa que es un tema muy difícil de controlar y de alguna manera contener. Lo que nos pone un tremendo problema. Yo creo que la única manera de avanzar en eso y lograr hacer que eso no sea realmente un problema que nos agobie es usar más tecnología. Ya. La tecnología está dando respuesta a problemas complejos, difíciles de producción en todos los sectores, pero también en la administración de las ciudades, la tecnología para usar los automóviles, la tecnología para comunicarnos, para hacer las cosas más rápido. Y también en este ámbito deberíamos tratar de implementar tecnologías sofisticadas justamente para poder evitar que el crimen, no solamente controlar a aquellos que son criminales, sino que también evitar que se genere más crimen, reducir la construcción, la creación de crimen. ¿Hacia qué lado, Francisco, podría crecer Santiago en caso de que la ciudad se expanda más al norte, más al sur, no sé, más arriba? Santiago, Porque uno dice, ¿para dónde más va a crecer? Bueno, siempre hay. Santiago tiene todavía en lo que es el Valle Central, digamos, en la cuenca que tiene Santiago, todavía tiene una cuenca bastante espaciosa. Hacia el sur todavía le queda un tramo de zonas semirurales, y para el norte también. Por lo tanto, al 2030 todavía y 2040 todavía va a haber terrenos disponibles, porque además esto no crece solo para el lado, crece para arriba.
¿ya? Seguro. Y la razón que crece para arriba es justamente porque crecer para el lado significa aumentar los tiempos de viaje, los tiempos de comunicación, disminuir estas ventajas, y por lo tanto crece para el lado, pero crece más para arriba. Decía yo, Francisco, que este software lo han vendido, lo han exportado a París, Beijing, Berlín. ¿En qué lo están usando en esos lugares? Bueno, en estas ciudades lo que se hace es instalar, instalar un software significa transformar el software en algo propio de la ciudad en el sentido de cómo se comporta la gente ahí, qué es lo que les importa. Y nosotros como modelamos todas las personas y todas las industrias que hay ahí, si bien tienen reglas generales, también tienen cosas muy propias, como por ejemplo aquí el tema de la segregación socioeconómica, factores culturales. Entonces, esas instalaciones han ocurrido en estas ciudades y lo ocupan justamente para predecir cómo va a evolucionar la ciudad. Y por lo tanto, atribuir a eso políticas públicas adecuadas, desarrollar sistemas de transporte, desarrollar también incentivos de localización, porque uno puede actuar sobre las decisiones de localización, generando, por ejemplo, el efecto que tuvo el subsidio en el centro de Santiago a la relocalización fue muy impactante, fue muy fuerte. Claro. Entonces son otras maneras de actuar sobre la ciudad, instrumentos de conducir la ciudad a través de subsidios, impuestos también puede ser. Ambas cosas son mecanismos que son muy eficientes a veces para lograr resultados que de otra manera es difícil obtener porque no se dan, el mercado no los produce fácilmente. Interesante esto. Francisco Martínez es investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile y también profesor de la UNO. Se estaba comentando respecto de este software chileno Cubeland. Gracias, Francisco, por haber venido al programa. Un gran gusto. Muy amable, muchísimas gracias.